Gloria a Dios, no me corté las uñas y me corté las uñas y no podía prender el micrófono. Salude al que está a la par con usted y dígale Dios le bendiga. Qué bueno que Please está, say hello to your neighbor and tell them, God bless you. It is good that you are in the house of the Lord. qué bueno que está en la casa de Dios. Mire, ahora que estoy predicando el mensaje de fe, Now that I am preaching the message of faith, cómo recobremos la fe. how we recover the faith, La gente no viene. the people do not show up. Me puse a tocar por curiosidad, no creo que porque. I played the drums just out of curiosity. Hemos estado tocando este tema. We have been touching the theme. Todos los temas son importantes, All of the themes are important, pero algo que debemos de aprender but something that we need to learn para el crecimiento For the growth. del cristiano of the Christian es considerar is to consider lo que es la fe. what faith is. Y es muy fácil pronunciarla. And it is very easy to pronounce it. Usted le puede preguntar a cualquier You persona can ask any person de cualquier religión from any religion, y le va a decir que tiene fe, and they will tell you that they have faith. pero no tiene ni siquiera una idea de lo que es el concepto de la fe. But they don't even have an idea of what the concept of faith is. Porque la fe Because faith es parte de la herencia que Dios nos da a is nosotros. part of the inheritance that God gives us. Por eso venir a Jesucristo That's why to come to Jesus Christ fue un acto de fe, de Was it- venir a Cristo. was an act of faith to come to Christ. Porque por medio de creer, Because through believing, Dios vino a hacerle el milagro de tocarnos a nosotros God came to do the miracle and touch us, para poder ver las cosas que no veíamos. to be able to see the things that we didn't see Ahora la before. podemos ver con el concepto de la fe. Now we can see it with the concept of faith. Y esa es la razón And that is the reason donde pues el enemigo, where the enemy, el the mundo, world, la carne the flesh, y tantas cosas más and so many other things estorban hinder para poder entender lo que es el verdadero propósito de Dios, to be able to understand what the true purpose of God is, para que podamos creer a través de la fe. so that we can believe through faith. Y comenzamos a tocar este tema And we began to touch this theme de redescubrir la fe. to rediscover the faith. Y tenemos el tema, And we have the theme or the topic. vamos a permitirle a Dios ser Dios. Let's permit God to be God. Y el domingo And pasado last Sunday, hice mucho énfasis en lo que es I made- originalmente el I made a- pensamiento del ser humano. I made a lot of emphasis on what, in reality, the thought of the human being is. Y efectivamente la mente es grandiosa, es grande, And the mind is great, it is big, porque es una forma de meterle mucha información. because it is a way to put a lot of information into Y it. para eso hay ciencias humanas, And for that, there is human science, pues que hablan de psicología, that speak of psychology, humanismo humanities, y cosas parecidas a esto. and things similar to this. Y le damos un concepto And we give it a concept como sabiduría, y sí es sabiduría humana, as wisdom, and yes, it is human pero wisdom, no es dentro del concepto de Dios. but it's not inside the concept of God. Porque cuando comenzamos a creer Because when we begin to believe que Dios existe, that God exists, creemos que Dios envió a we Jesucristo believe that God sent Jesus Christ para morir por nosotros to en la die cruz del for us on Calvario. the cross of Calvary. Y al creer nosotros que Jesucristo And in believing that Jesus Christ murió por nuestros pecados, died for our sins, pues podemos entender muchas cosas ya, we can understand many things now, porque nacimos con un poco de fe. because we are born with a bit of faith. Pero la fe se tiene que But ir the- aumentando But the faith needs to be increasing para ir poder creer en las grandezas de Dios. to be able to believe in the greatness of God. Y como crece la fe, And how faith grows, pues crece el amor por Dios. well, the love of God also grows. Y cuando nosotros comenzamos a amar a Dios, And when we begin to love God, pues comenzamos a entender el carácter de Dios. we begin to understand the character of God. Y hemos visto algunas And cosas we have seen some things de lo que es el concepto de la fe. of what the concept of faith is. Y la otra vez los hice repetir, And last time I made you repeat que dijera conmigo, for you to say along with me, Dios es Dios, no God nosotros. God is God, not us. Diga, Dios es Dios, Say God is God, no nosotros. not us. ¿Por qué? Why? Porque ponemos primeramente el pensamiento. Because we put in first place our thought. Nosotros ya caminamos por fe y no por vista. We walk by faith, not by sight.
Y todavía en el cristianismo And still in the Christianity, existe ese producto de lo que es el orgullo. the product of pride exists. Cuando una persona pone su pensamiento primero que a Dios, When a person puts their thought in first place rather than God, eso se le llama orgullo. that is called pride. Y el orgullo es enemigo And the pride is enemy completamente de la fe. completely of the faith. Ahora, Now, también les prediqué I also preached to el you miércoles pasado last Wednesday sobre lo que es el orgullo. about what pride is. No necesariamente tiene que ser el No- concepto que nosotros pensamos. Not necessarily it has to be the concept of what we think. Una persona pedante, una persona A orgullosa, person that is prideful, que lo vea uno por arriba del hombro. they can see you from above the shoulder. No, ese es racismo. No, that's called racism. Pero el orgullo But the pride proviene cuando nosotros no queremos aceptar comes when we do not want to accept los consejos, the advice, los preceptos the precepts, y los mandamientos de Dios. and the commandments of God. Eso se llama orgullo. That is called pride. Cuando no queremos aceptar nada de Dios. When we don't want to accept anything from God. Pero siempre But always, en lo particular o en lo secreto, in the particular or in the secret, sí buscamos a Dios. we seek God. No lo queremos hacer delante de la otra persona, We don't want to do it before another person, incluyendo las mejores amistades o Inclu- parientes que tenemos. including the best of friends or relatives that we have, Porque el orgullo because the pride no quiere que nosotros nos humillemos. does not want for us to humble ourselves. Y ese es un enemigo de la fe. And that is an enemy of the faith. Y el domingo también le prediqué And on Sunday, I also preached to you cómo fuimos concebidos para las pruebas. how we were conceived for the trials. Y también le dije que las pruebas son necesarias para nuestras And I vidas. also told you that the trials are necessary for our lives. Dios quiere probarnos God wants to test us, y Dios nos prueba and God tests us conforme al diseño. according to the design. Y la Biblia nos enseña muchos And the Bible teaches us ejemplos many examples de personas que dudaron de of Dios. people that doubted God. Y Jesús habla mucho sobre la fe. And Jesus speaks about faith a lot, Inclusive, including, creo que todavía hasta la fecha I believe, until this hay day, personas que ignoran there are people that ignore cuando Jesús dijo que si tan solo tuvieras when Jesus said that la fe del tamaño de una semilla en mostaza. if you only had faith the size of a mustard seed. Todavía ese concepto no lo puede entender la gente. Still, the people cannot understand that concept. Ignoramos eso. We ignore that. Hay veces, There are times, y yo me he fijado que a And I veces have- en los I have- servicios I have noticed that sometimes in the services, hay gente que se sale. there are people that, en el llamamiento. that leave during the calling. Eso es un peligro para ellos That is a danger for them porque están rechazando because they are rejecting el consejo de Dios. the advice from God. Porque dice la Biblia Because the Bible says que la palabra that the word es más cortante que una espada de dos filos, is sharper than a double-edged sword que corta el that- alma y el that espíritu, cuts the soul and the spirit, los tuétanos, and the marrows, y también discierne los and it pensamientos. also discerns the thoughts. Y cuando la Biblia habla de discernir los And when pensamientos, the Bible speaks of discerning the thoughts, pues entendemos muy bien que Jesús, we understand very well that Jesus, cuando vino y ministró, when he came and ministered, él sabía lo que pensaba cada gente. he knew what everyone was thinking. Entonces, el concepto de Dios es So the concept of God is, omnisciente, he's omniscient. o sea, todo lo conoce. In other words, he knows everything. Omnipresente, He's omnipresent, donde quiera está, and he's everywhere. y omnipotente, And he's omnipotent, un Dios a todopoderoso. God almighty. Entonces, todos esos atributos de Dios So all of those attributes of God son muy extensos are very extensive. y por medio de And through the faith, la fe viene a complementar the faith comes to complement ser millonarios en el reino de Dios. for us to become millionaires in the kingdom of God. Ya se lo he dicho que es el dinero And dinero del reino. And I've already told you that it is the money of the kingdom. También le estuve predicando, I was also preaching to you. estoy dando un repaso I'm nomás, just giving a summary only, donde le expliqué where I explained que hay algunas cosas que Dios solamente entiende, that there are some things that only God understands. que nos hacemos la pregunta muy That seguido, we ask ourselves very ¿por qué often, me suceden estas why do these cosas? things happen to me? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Why do I need to go through this? Etcétera, Et cetera, etcétera. et cetera. Y hay And cosas there are things que solo Dios puede that explicar. only God can explain. Eso también se lo estuve I enseñando. was also teaching you that. Y luego le entramos en And lo then- que es la
por qué Dios nos escogió And then we entered into the reason why God y a chose cada us. uno nos dio una visión. And he gave each of us a vision. Y como hay mucho analfabeta dentro del cristianismo, And that since there's so much ignorance in the Christianity, mucho analfabeta. a lot of ignorance. ¿Por qué? Why? Porque simple y sencillamente no ponen atención a la palabra, Simple and easily that they don't pay attention no to the word of quieren God. entender la palabra, They don't want to understand the word porque quieren los puros beneficios de Dios. because they want the pure benefits of God. Es como el limosnero, It's like the beggar. nomás dame, Just give me, dame give me, y dame. and give me. Y no queremos dar nada a cambio. And we don't want to give anything in exchange. Y la Biblia dice muy claro, And the Bible says very clearly, sin fe without faith, es it imposible is agradar a impossible to please Dios. God. Entonces yo no le quiero presentar a un Dios ogro, So I don't want to present to you a God that's an ogre. no, yo le quiero presentar a un Dios justo. No, I want to present to you a righteous Yo le God. presento a un Dios de amor, I present to you a God of love, un Dios a God que nos ama. that loves us. Por eso yo le llamo el corazón de la That's Biblia why I call it the heart of the Bible, a Juan John 3:16, 3:16. porque de tal manera For God so loved amó Dios al mundo. the world. Usted es el mundo. You are the world. Nosotros representamos el mundo. We represent the world. Pero cuando recibimos a Jesús como nuestro But when Salvador, we receive Jesus as our Savior, ya no somos del mundo. we are no longer of the world. Entramos a un reino We invisible entered into an invisible del kingdom cual somos embajadores. in which we are ambassadors. Somos príncipes y We are princesas del princes reino de and Dios. princesses of the kingdom Y of God. tenemos un rey. And we have a king. Y ese rey And rige that nuestras king vidas reigns in our lives. y nos da todas las And he gives us oportunidades. all of the opportunities. Tenemos We have promesas, promises. tenemos atributos We have attributes. y tenemos dones y frutos And we have gifts que and están al fruits alcance de aquel que los quiere. that are in the reach to the one who wants them. ¿Sí me está entendiendo? Are you understanding? Así es que nuestra fe se manifiesta por las pruebas que se encuentran. So our faith is manifested through the trials that are found. Porque las pruebas revelan la naturaleza Because the trials reveal the nature y la calidad de nuestra fe. and the quality of our faith. ¿Sí me está Are you entendiendo? understanding? Así es que comenzamos a ver So we began to see algunos ejemplos de lo que son las pruebas. some examples of what the trials are. Y le puse las pruebas And I gave you the examples de los or fabricantes de automóviles, of the trials of the fabricators of the que tienen automobiles ingenieros que diseñan who have engineers that design la potencia de un motor. the power of a motor. Sí lo escuchó el domingo, ¿verdad? You did hear it on Sunday, right? Espero que se le haya quedado. I hope that you have it in your mind. Y tienen pistas de carreras And they have racetracks y tienen pilotos de prueba and they have pilots that para test verificar to verify y comprobar and to prove de que el automóvil corre That the automobile 300 kilómetros por hora runs 300 kilometers per hour o 240 or millas. 240 miles. Y cuando el piloto lo pone a prueba And when the pilot puts it to the test y ve que lo deja por un buen rato and he leaves it for a good while, corriendo a esa velocidad, running at that velocity, entonces el fabricante da la orden then the fabricator gives the order de que fabriquen to create 300,000 carros con ese fa- motor. to fabricate 300 cars with that motor. ¿Por qué? Porque pasó la prueba. Why? Because it passed the test. Porque lo hicieron Because they did it al diseño que ellos pusieron. in the design that they created. Dios God nos creó a nosotros created us a su in imagen his image y a su imagen y a su and his likeness. And his likeness. a su semejanza. Él sopló, He blew nos breath. dio el aliento de vida. He gave us breath of life. Entonces, ese es el producto que traemos de Dios. So that is the product that we have of God. Y como hijos, And as children, esa es la necesidad que Dios nos ha dado a cada uno de that is nosotros. the necessity that God has given each and every one Entonces, of Él us. sabe muy bien So he knows very well la cantidad de fe que podemos tener, the amount of faith that we can have porque Él es el fabricante de nosotros. because he is the fabricator of Él of sabe a us. ciencia cierta cuánto podemos nosotros aguantar. He knows how much we can withstand. ¿Sí me está entendiendo Are you lo que estoy understanding hablando? what I'm speaking? Porque creo que alcanzamos a ver esa cita bíblica. Because I believe that we were able to see that Vimos biblical también scripture. We also saw Cómo Jesús le dijo a Pedro how Jesus told Peter que Satanás le había pedido permiso para zarandearlo. that Satan had asked permission to sift him. ¿Sí? Yes?
Y pasó por una prueba muy tremenda Pedro. And Peter went through a tremendous Y trial. Jesús se lo dijo a Pedro. And Jesus told Peter, Dice, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 he veces. said, before the rooster crows, you will deny me 3 times. Esa prueba la pasamos todos. That trial, we've gone through it all. Porque el mundo se burla de nosotros Because the world ridicules us porque venimos a Cristo. because we come to Christ. Y muchos cristianos niegan que son cristianos. And many Christians deny that they are Christians. Y ponen o argumentan cualquier excusa. And they argue any excuse. Dice, yo no soy, mi vieja es la que es cristiana. And they say, I'm not, it's my wife that's a Christian. Yo la acompaño de vez en cuando a la iglesia. And I go with her once in a while to church. Y somos muy buenos para excusarnos. And we're very good to make excuses. Es que somos excusados. Veamos ahora la solución. Let's see now the solution. ¿Está listo? Are you ready? Una de las claves principales para tener éxito One of the main keys to success a las pruebas de la fe in the trials of faith tiene que ir sazonada con una dosis de saludable de humildad. needs to be seasoned with a dose that is healthy. La humildad es representativa Humility. para poder nosotros encontrar el verdadero camino de la fe. For us to be able to find the true way of faith. Porque la humildad es el lado opuesto del orgullo. Because humility is the opposite of the pride. La humildad es cuando nosotros nos doblegamos. The humility is when we surrender. Mire, simplemente Simply, cuando nosotros venimos a Cristo, when we come to Christ, la mayoría de nosotros venimos en una necesidad. the majority of us come in a time of need. Cuando venimos en esa necesidad, When we come in that need, nos humillamos we humble ourselves. porque sabemos que hay un grave problema en nuestras vidas, Because we know that there's a great problem in our lives de muchas índoles, of many kinds. y nos lastima y no hallamos qué hacer, no encontramos la And it puerta. hurts us and we don't know what to do and we can't find the solution. Pero viene una voz amable, But amiga, a friendly voice de un comes, conocido, un familiar, a friend etcétera, or a family member, y etc. nos invita a escuchar la palabra. and invites us to hear the word. Y la palabra And the word viene siendo la solución is the solution cuando abrimos el entendimiento. when we open our Entonces understanding. dejamos caer So we allow dentro de nosotros the word to, toda la palabra de Dios to fall inside of us como una semilla. like a seed. Y en ese momento la semilla prende dentro de nosotros. And in that moment, that seed, Porque creemos sprouts in us. que la solución al problema es Jesucristo. Because we believe that the solution to the problem is Y Jesus creemos Christ. que Jesús va a And we ser la believe solución al that problema. Jesus is the problem to ¿Cómo is lo the solution to the conocemos? problem. How do we know El this? primer síntoma que tenemos es la paz. The first symptom that we have is peace. Jesús dijo, Jesus said, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. peace I leave and peace I give to you, not as the world gives. Porque sobrepasa todo el Because entendimiento. it surpasses all understanding. Porque las características de la sanidad Because the characteristics of healing de Dios viene por dentro. of God comes from the Él cura inside. las emociones. He cures the emotions. Él da libertad al He espíritu. gives freedom to the spirit. Por eso cuando Él vino y predicó el That- primer That's why mensaje, when he came and he preached the first message, dijo las he palabras said the words de Isaías 63:1. of Isaiah 63:1. Dijo, el Espíritu de Dios está sobre He mí said, the Spirit of God is over me, y me ha ungido and He has anointed me a darle libertad a los oprimidos de to corazón. give freedom to the oppressed and the Da heart, libertad a los to ciegos, give freedom to the blind, vista a los ciegos, sight to the blind, sanidad a aquellos que están healing to those endemoniados. that are demon-possessed. Y ese día ha llegado, dice el Señor. And that day has arrived, says the Lord. Entonces, lo que hace Dios, So what God does, primeramente, first of all, es aventar todo lo malo que traemos. is to cast out all of the evil that we have. Porque cuando nacemos, Because when we are born, viene la solución a través de Jesús. the solution comes through Jesus. Cuando somos niños, When we are children, somos inocentes. we are innocent. No hay maldad en el niño. There is no evil in Pero the child. conforme va creciendo, But as the child grows, está encontrando la maldad del mundo. they start to encounter the evil of the world. Por eso dice la Biblia, That's why the Bible says, si el Espíritu os libertare, if the Spirit gives you freedom, seréis verdaderamente you libres. will truly be free. No hay una forma más rápida There is no other way that is quicker para poder fracasar to be able to fail es que ser orgulloso. than to be prideful. Y la única forma And the only way de tener éxito to have success para tener la fe in es la faith humildad. is humility.
ser humilde. is to be humble. Ahora, no confunda tampoco la humildad con la pobreza. Now, do not confuse humility with poverty. Humildad quiere decir Humility means que usted acepta, that you accept lo que Dios está diciendo what God is saying sin replicar, without sin discutir, without arguing, sin ponerse a la defensiva, without getting defensive, porque está confiando because you are trusting en el Rey de Reyes y Señor de in the King of Señores. Kings and the Lord of Lords. Mire lo que nos dice Proverbios capítulo 16-18. Look at what the book of Proverbs 16:18 tells us. Antes del quebrantamiento es la soberbia, Pride goes before destruction, y antes de la caída, la altivez de espíritu. and a haughty spirit before a fall. Y esto es muy cierto, And this is very true, porque solamente cuando nos quebrantamos de corazón because only when we are broken in our hearts, es cuando bajamos la guardia, it's when we lower our guard down. es cuando dejamos It's when we allow que Dios actúe en nosotros. for God to act in us. Por eso hay muchos ejemplos That's why there's many examples en la palabra de Dios para el quebrantamiento, in the Word of God for the broken, tomando en cuenta taking into account el alfarero. the potter. Dios es un alfarero God is a potter. que cuando hace un vaso o algo en barro, When He makes something in clay, cuando está en sus manos formándolo, when He has it in His hands and He's forming en it la rueda del alfarero, in the potter's circle, él siente la aspereza que hay en el barro, algunas piedras, He feels the rocks that there are in the clay, y eso representa de que nosotros somos vasos and that represents that we are vessels, y nos dejamos, and we allow cuando estamos en la mano del alfarero de when, Dios, when we are in the hands of the potter of God, quitarnos todas esas espinas y piedras que estorban en nuestro camino. and we allow Him to remove all the rocks Él that, quiere that- limpiar that nuestro hinder our walk. pensamiento. He wants to cleanse our thinking. Él quiere darnos a entender He wants to give us the understanding que lo malo del mundo that the evil of the world se representa is represented en lo bueno de su palabra. in the good of His Word, in the goodness of His Word. ¿Sí me está entendiendo Are you lo que estoy understanding hablando? what I'm saying? También el apóstol Pablo Also, the Apostle Paul nos enseña teaches us y nos dice de ese peligro and warns us of that danger. y nos hace una gran advertencia, And he gives us a great warning, porque eso se lo dijo a los de Corintios. because that is what he told the Corinthians. Primera de Corintios 10:12. 1 Corinthians 10:12. Así que el que piense estar firme, Therefore, let him who thinks he stands mirar que no caiga. take heed. lest Hermano, he fall. hermana, escúcheme. Brother and sister, hear Esta me. cita bíblica This biblical es una scripture, ametralladora del diablo para el mundo. it's Yo a he visto machine gun tantos for the devil, for the world. he visto tantos cristianos caer I've seen so many Christians fall por la soberbia, because of their arrogance, por el orgullo, because of their pride, porque creen que lo saben todo. because they think that they know it all. Inclusive lo estoy viendo en siervos de Dios. Bueno, siervos de Dios no, I'm seeing it en personas que In people. predican la palabra. that preach the word. He visto que se han olvidado I have seen that they have forgotten completamente de la honra y la gloria que Completely. debe llevar el Señor. of the honor and the glory that the Lord takes, Y ellos se atribuyen ese hecho. and they attribute that to themselves. ¿Por qué? Porque la Why? soberbia Why? Because arrogance los hace makes them ser excelentes a ellos. be excellent in themselves. Así es que dice el apóstol Pablo. So the Apostle Paul Así es says, que piense estar firme, therefore let him who thinks he mirar que stands no caiga. take heed lest he fall. Hay personas There are people que aún dentro de la psicología, that even in the psychology, personas que caen en people that fall en este enredo in this mistake o en este lío. or in this problem. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. Even Jesus Christ himself said it. Pablo está diciendo, Paul is saying, el que se cree fuerte, the one who thinks he's strong, tenga mucho cuidado. be very careful. Si cree que lo tiene todo bajo control, If you think you have everything under control, no se descuide. do not be careless. Si tiene tendencia usted a criticar, If you have a tendency to criticize, si usted tiene tendencia a juzgar if you have a tendency to judge a otros others de sus errores of their errors, y además de sus fracasos, and furthermore of their failures, no lo haga, do not do it. porque quizá usted sea el próximo que va a caer.
perhaps you will be the next one to fall. Por eso no podemos apuntar el dedo a nadie. That's why we cannot point the finger to anyone. Es un crimen, dice la It Biblia, is a crime, the Bible says, cuando nosotros hablamos mal de un when hermano, we speak badly about a brother, cuando nosotros levantamos falso testimonio contra alguien. when we give false testimony against someone. Y todo eso se va a pagar en el día del juicio. And all of that will be paid in the day of judgment. En Mateo 5:7, In Matthew 5:7, Jesucristo dijo, Jesus Christ said, bienaventurados los misericordiosos, "Blessed are the merciful, porque ellos alcanzarán la misericordia. for they shall obtain mercy." O sea que lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo, In other words, what the Lord Jesus Christ is saying, que es la ley de la reciprocidad, that it is the law of being reciprocal, es la ley de lo que va a cambiar. the law that will change. Porque si quieres ser tratado con compasión, Because if you want to be treated with compassion, cuando nosotros when fracasamos, we fail, tenemos que ser compasivos con los demás. we have to be compassionate towards the others. Cuando los demás estén en la tribulación, When others are in tribulation, cuando los demás when fracasen, the others are in failure, hay que ayudarlos, we need to help them, no condenarlos, not condemn them, porque nadie es perfecto because no one is perfect. y nadie es tan fuerte And no one is so strong en la fe in the faith que no sea tan fácilmente que pueda caer en la tentación. that it cannot be so easily that they may fall in temptation. Y hay cosas que nosotros And there are things that we no queremos we entenderlo, do not want to understand it, porque todavía because we still, nos alcanza la soberbia. arrogance reaches us. Y la soberbia es And orgullo. and arrogance is pride. Y nuestra fe no va a crecer. And our faith will not grow. Jesús dice que Jesus- seamos mansos, Jesus says for us to be meek, mansos. meek. Y cuando somos And when mansos, we are meek, quiere decir que somos it humildes. means that we are humble. Y al ser humildes, And in being humble, somos personas compasivas, we are compassionate people. personas que tenemos People that have la calidad the quality de dar ánimo a los demás. to give encouragement to others. Dios sabe esto God knows this. y por eso nos da una gran solución. And that's why he gives us a great solution. Y Pablo nos da una gran solución a esto. And Paul gives us a great solution to this. Ponga mucha atención. Pay close attention. Jesucristo decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Jesus Christ would say, the one who has ears to Primera hear. de Corintios 10:13. 1 Corinthians 10:13. Dice, no nos ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana, No temptation has overtaken you except such as common to man. pero fiel es Dios, But God is faithful, que no nos dejará ser who tentados will not allow you to be tempted más de lo que podéis resistir, beyond what you are able, sino que dará también, but with the temptation, juntamente con la tentación, he will also make la salida que para que la pueda soportar. the way of escape that you may be able to bear it. Está diciendo, He is ustedes saying you no han sufrido ninguna have tentación not suffered not one que temptation no sea común en el género humano. that is not common in the humanities. Pero dice Pablo, pero fiel es Dios, But Paul says God is faithful, que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. that you are not tempted beyond what you are able to withstand. Más bien dice What he is saying, que cuando llegue la that tentación, when the temptation comes, Él nos dará también he will also give us la salida the way of escape para poder resistir. to be able to resist. No se me están durmiendo. Are you all falling asleep on me? Junto con eso nos dará la salida. Along with that, he will give us the way of escape. ¿Usted cree que sus problemas Do you believe that your problems son are fuera de lo común? not common? ¿Cree Out of the- usted que jamás nadie ha vivido los problemas que usted ha tenido? Do you believe that there is no one else that has lived the problems that you have had? ¿Usted piensa que nomás usted es exclusivo? Do you think that you're exclusive? Piénselo de nuevo. Think again. Nadie es exclusivo. No one is exclusive. Ninguno de nosotros Not one of us nos podemos atribuir can attribute una dificultad única a difficulty that is one and only, que nadie más haya afrontado. that no other person has gone through. Sus tentaciones, mis Your tentaciones, temptations, my son temptations, comunes en todas las personas. they're common among all the people Pensamientos que Thoughts vienen a frustrarnos, that come to frustrate us. todos los hemos tenido. All of us have had them. Pensamientos de coraje,
thoughts of de anger, venganza of vengeance, y pensamientos comunes and very common que a thoughts veces originan envidia that sometimes originate y envy otro tipo de cosas and other types of things que somos tentados para ello. that we are tempted by them. Ni siquiera Jesucristo Not even Jesus Christ fue exento de tentaciones. was exempt from temptations. Jesucristo pasó 40 días en ayuno. Jesus Christ went through 40 days of fasting. Después de que terminó el ayuno, Once he ended with the fasting, Jesucristo fue tentado en el desierto. Jesus Christ was tempted in the desert. Fue tentado por el diablo. He was tempted by the devil, Y Jesucristo pasó la prueba and Jesus passed the test porque fijó la mirada because he placed his eyes en el lugar correcto, on the correct en place, su Padre y en su misión on his Father and his mission. que le dio. Y esto nos debería de nosotros de animar And this should encourage us porque es un buen consejo because it is a good advice que lo podemos ver en la palabra, that we can see it in the Word, en la forma que Jesús tuvo éxito. in the way that Jesus had success. Porque si vemos a alguien que fue tentado Because if we see someone who was y tempted que fue burlado and was ridiculed, y que hicieron con él lo que and quisieron, they did what they wished with him, pues es Jesucristo. well, it's Jesus Christ. Y es una vida que nosotros podemos imitar. And it's a life that we can imitate. Porque Jesús Because Jesus era un ser humano was a human being cuando estuvo aquí. when he was here. Claro, tenía poderes celestiales porque Dios estaba con él. Clearly, he had celestial power Pero because porque God estaba was Dios with him. con él. But because God was with Porque him, era obediente, because he was obedient, porque hacía lo que el Padre quería hacer because he did what the y Father porque él wanted, tenía una and because visión he had a vision, y además una misión que and furthermore, a mission, hacer. a mission to Y do. cada uno de And nosotros each of us hemos sido have llamados been called como hijos de as Dios children of y God, tenemos una and misión. we have a mission. Y esa misión And that mission, vamos a pasar por tentaciones y pruebas. we are going to go through temptations and trials. Y hay veces que vienen en forma de enfermedad. And there are times that they come in ways of sickness. Hay veces que vienen en forma incómoda para hombres y mujeres. And they come in a way that's uncomfortable for men and women. Ahorita es una tentación tremenda en el mundo. Right now, there's a great temptation in the world. Ahorita cualquier modo de comunicación Right now, in any type of communication, es una tentación para hombres y it's a mujeres. temptation for men and women Porque ya no respetan, no hay moralidad en ningún lado. because there is no morality anymore. Ya esto es un desastre, el mundo. The world is a disaster. Y es cuando más debemos de buscar a And Dios. it is when we must seek God more. Porque Él es el que Because- nos produce el because- querer y el hacer. He's the one that produces the will Porque to en Él do. vamos a encontrar la vida y vida en Because in abundancia. Him we will find the life and life in Porque en abundance. Él vamos a encontrar el Because poder in Him we will find the power para echar fuera todo lo que to venga a cast out estorbar. everything that hinders us. Porque nos da el poder Because He gives us the power para to echar fuera demonios. cast out demons. Nos da el poder para Gives us the power sanidad. for healing. Y nos da el poder And he para gives us poder the power entrar to be able to al lugar enter santo. into the holy Y place. nos da lugar And para he gives tener us- comunicación con And Él. He gives us a place to have Y communication en with eso Him. dice Pablo que somos más que vencedores. And in that, Paul says that we are more No than conquerors. vencedores, más que We are vencedores. more than conquerors. Y nosotros no somos los que reculamos para We are not atrás. the ones that back down. Siempre vamos adelante. We always go ahead. Amén. Amen. Wow. Jesucristo entiende, o Jesus Dios Christ entiende understands, or God understands lo que nosotros sentimos. what we feel. Y Él nos extiende su misericordia. He extends His mercy to us. Él nos da el ánimo. He gives us Si encouragement. no, póngase a pensar. If not, stop and ¿Quién think. era usted antes de conocer a Jesús? Who were you before you knew ¿Quién Jesus era usted Christ? antes? Who were you before? Quizá usted Perhaps- no era igual que otro. You weren't the same as another. Quizá usted no era igual que yo, igual Perhaps que alguien. You weren't the same as me or someone else. Pero el Señor, But the Lord, Él es el que salva. He is the one who saves. Es el que sana. He's the one who heals. Él es el que da vida He's the one who gives y la life. da en And He abundancia. gives it in abundance. No importa el pasado It que doesn't hayas matter the tenido. past that you had. Él te perdona pecado forgives de your sin. todo lo que hayas hecho. He forgives your sins and everything that you limpia. did. He cleanses you. Entonces, ese es So un then, ejemplo That is an example para podernos cargar de la fe, to be able to charge para our faith, poder entender. to be able to understand. Y te hace la pregunta, And I ask you this question, ¿y cómo está esto? and how is this? ¿Por qué me pasan tantas Why do cosas? so many things happen to me? ¿Por qué yo paso por esto? Why do I go through this? Precisamente por eso. Precisely because of that. Porque a la mayoría del cristianismo Because no the le majority importa la fe. of the Christianity could care less about faith. Le voy a poner un ejemplo. I'm going to give you an example.
Quizá Perhaps no vaya de acuerdo, pero sí es muy parecido para mí. it may not go in agreement, but it's very similar to me. Cuando estamos en la escuela, When we are in school, hay burros, there are people unos menos burros that are not so y smart, otros más aplicados. and there are some that are smart. Sí, Yes, así está en la iglesia. that's how it is in the church. Hay gente There are people que pasa con puros dieces that pass with pure hundreds en cualquier escuela, in any school, ya sea salen de primaria, whether secundaria, it's bachillerato, etc. elementary, middle school, etc. Pero hay muchos que logran graduarse But there are many that don't accomplish to graduate. Porque se Or esfuerzan. They do graduate because se esfuerzan, they make the effort. buscan, They seek. quieren ser una They- carrera técnica o una want- carrera media They want a technical career o cualquier oficio, or pero logran algo. or another career, but they accomplish something. ¿Sí me está entendiendo? Are you understanding? Y son pocos And there are few los que entran a una carrera técnica, that enter into a technical career, una carrera profesional, a professional career, por decirlo así. to say it in that way. De 100 se graduaron 5. Out of 100, 5 graduated. Muchos no llegaron Many did al not camino. make it. Pablo nos da un ejemplo Paul gives us an example de que nosotros es una carrera. that it is a race. Esta es una carrera. This is a race. Y de acuerdo And according al conocimiento de la fe, to the knowledge of the faith es el que va a ganar. is the one who will win. Es el que va a llegar. It's the one that will arrive. Por eso Pablo dijo, That's why Paul said, he corrido la buena carrera de la fe. I have fought the good fight of faith. Está hablando de la fe. He is speaking of faith. He corrido la buena carrera de la fe. I have ran the good Y fight da of un faith. ejemplo como si fuera un estadio I'm giving you an de example atletas. as if it were a stadium of athletes. Entonces, So then, esto es muy importante para this nosotros. is very important for us Porque cuando se logra because when it is accomplished, el producto que Dios quiere, the product that God wants, comenzamos a verlo. we begin to see it. Comenzamos a descubrir We begin to discover que sí funciona. that it does work. Comenzamos a ver We begin to see que la palabra de Dios es verdad, that the word of God is true, que está santificada en la verdad. that it is sanctified in the truth. Entonces comenzamos a Then, ver, then we begin to see, ya no con los ojos, no longer with the eyes, sino con los ojos de la fe, but with the eyes of the faith. que incluye el That corazón, includes the heart, y el corazón domina la mente. and the heart dominates the La mind. mente ya no The piensa mind no longer thinks como pensaba el mundo the way the world thinks o como pensamos nosotros, or the way we think, porque la mente es muy Because- ligera para echarnos a perder todo. because the mind is very easily to allow us to lose it all. Nos echa a perder todo. It makes us lose ¿Por it qué? all Porque pensamos en lo propio, because we think in our lo own que nos what is conviene, convenient for us, lo que nosotros nos conviene, lo que la carne pide. what the flesh asks for. Y con Dios no funciona de esa manera. And with God, it doesn't work that way. La psicología del Señor es The diferente. psychology of the Lord is different. Por eso dice, dame tu corazón That's- porque de él mana la vida. That's why he says, give me your heart. Y eso es lo que tenemos que And comprender. that is what we need to comprehend. Dice Jesús, Jesus said, primero Pablo dijo, ya no vivo yo, first Paul said, I no longer live. ahora Cristo vive Now en mí. Christ lives in me. Y Jesús dijo, And Jesus said, vosotros no sois del mundo, we are not of the world. ya no sois vosotros del mundo. We are no longer of the world. Están en el You mundo, are in the world, pero ya no son del mundo. but you are no longer of the Entonces world. tenemos que darnos cuenta So we need to realize que ahora that now la familia the family de of nosotros ours es la de la is iglesia. the one of the church. Amen. Esa es la familia. That is the family. Y dice, bienaventurados aquellos que por mi causa van a ser vituperados, And blessed are those that because of me van a ser they agredidos por mi causa. they are hurt because of me. Y fíjese, And notice cuando Jesús estaba orando en el capítulo when Jesus was 17 de praying Juan, in chapter 17 of John, dice, te doy gracias por lo que me has dado, he says, I give you thanks for what you've given me, por lo que tú me diste. for what you gave me. Entonces quiere decir So it que, means que Dios Padre That God the Father es el que escogió a cada uno de is ustedes the one that chose each and every one of you para traerlo a Cristo. to bring you to Christ. Hoy en ese tiempo, In today's time, Jesucristo dijo en su palabra, Jesus Christ said in his word, me gusta mucho leer esto I like to read this a lot, porque nos enseña, o Because it sea, teaches Mateo us. 24, Matthew 24,
Mateo 24 nos enseña Matthew algo muy 24 interesante, teaches us something very interesting porque nos lee el momento que estamos viviendo. because it tells us the moment that we are living in. Dice en el 24:1 dice, cuando In 24:1 says, Cuando Jesús salió del templo when Jesus left the temple y ya se iba, and he was leaving, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. his disciples drew near to him to show him the buildings of the temple. Y Jesucristo les dijo, And Jesus Christ said to them, ¿veis todo esto? you see all of this? De cierto os digo, I truly tell you que no quedará aquí piedra sobre piedra that there will not be left a rock que no over sea rock derribada. that will not be destroyed, knocked down. En el año 70, In the year 70, el emperador Tito the Emperor Titus destruyó el templo de Herodes, destroyed the temple of Herod, lo cual se quedó la columna donde está el muro de los lamentos, in which the column remains where the wall of lamentations is. y traía a sus discípulos, And he had his disciples. como nosotros somos sus discípulos. Like us, we are disciples. Entonces Jesús les dijo, So Jesus told them, vénganse. come over. Bueno, no les chiflaba, Well, a lo mejor sí. He didn't whistle to them. Y se fueron al monte de los olivos. And they went to the Mount of Olives. Y lo bueno de los discípulos And the good thing about the es disciples que ellos querían crecer en la fe. is that they wanted to grow in the faith. Y mire lo que le dijeron a Jesús. And look what they said to Jesus. Yo así soy de preguntón con él. I asked God along with them, Dice, y él estando sentado en el monte de los olivos, being seated at the Mount of Olives, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, the disciples drew near, saying, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin de siglo. tell us when these times will come and the signs of your coming and the end of the century will be. Jesús les está hablando de su venida. Jesus is speaking to them of his coming. Dijo, yo me voy a ir, He said, I am going to pero voy leave, a regresar. but I will return. Y le dijo, ¿cuándo hace estas He cosas? said, when will these things pass? Y lo dice el siguiente versículo. And the following verse says, Respondió Jesús y le dijo, mirad que nadie os engañe. Jesus answered, look that no Número one deceives uno. you. Number one, Mirad que nadie os engañe. look that no one deceives you. Y lo dice el 5. Verse 5 says, Porque vendrán muchos en mi nombre Because- diciendo yo soy el Cristo y a muchos van a engañar. because many will come in my name saying that I am the Christ, and they will deceive many. Yo quiero que abra un poquito el entendimiento, I hermano, want, hermana. I want you to open up your understanding a little bit, O brother and príncipes y sister. princesas les voy a decir Or ahora. princes and princesses, I'm going to tell you now. Porque somos del reino de Dios. Because we are from the kingdom of God. Tenemos un reino. We have a kingdom. Ustedes son princesas y nosotros somos príncipes. So then you are our princesses and we are princes. Así es que no nomás Blancanieves. There's not only just Snow Whites. Y lo dice el versículo 6. So verse 6 says, Y oiréis de guerras y rumores de guerras. and you will hear of wars and rumors of wars. Mirad que no os turbéis, no se pongan nerviosos. Look that you are not troubled or get nervous. Porque es necesario que todo esto acontezca, Because it is necessary for all of this to happen. pero aún no es el fin. But even then, it's not the end. Nos dice a nosotros, He's telling us, no se inquieten, do not be anxious. no se preocupen. Do not worry. Yo les he dado una medida de fe. I have given you a measurement of faith. Nomás estén alertas, Just be alert. estén atentos, Be attentive. porque esto va a acontecer. Because this will happen. Y luego les dice en el 7. And then verse 7 says, Yo sé que muchas veces los he leído y usted lo ha leído, I know many times I've read it to you and you've read it. pero aquí hay una atracción But here- hablando de la fe, There is an attraction, speaking of the faith. porque se levantará nación contra nación. Because nation will rise against nation. Esto es lo que quiero hablar. This is what I want to speak of. Y reino contra reino. And kingdom against kingdom. Este reino contra reino This kingdom against es kingdom. una oposición que estamos viviendo en la actualidad. It's an opposition that we are living in actuality. La gente no quiere del The- Señor. The people don't want anything to do with the Lord. Y los que fueron salvos And por the- unas And generaciones the ones that were saved for some se generations están retirando. are leaving the Más Lord. adelante en este mismo capítulo, More ahead in this same chapter, el Señor habla the Lord speaks de que muchos van a apostatar de la fe. that many will rebel against the faith. Apostatar quiere decir que se van a dividir, That means that they will divide. se van a hacer rebeldes, They will be rebellious. no van a creer ya a las They- señales. They will not believe the signs any longer. Entonces So then van a volver al origen they will go back to the origin del conocimiento humano. of the human knowledge. Aparentemente
van a parecer cristianos, it will appear that they are Christians. van a parecer que son hijos de Dios, princesas y príncipes. It's going to seem like they are children of God, prince and princesses. Pero But como perdieron la fe, because they lost the faith, because they lost the faith, ahora el pensamiento now the thought, lo controla otra vez el enemigo. the enemy controls the thought again. Y ellos piensan And they think que están ayudando a Dios, they are helping God. pero ese es el engaño del enemigo. But that is the deceit of the enemy. ¿Por qué? Why? Porque perdieron la fe. Because they lost the faith. Porque la fe es el ingrediente Because the faith is the ingredient que te tiene en exclusividad con Dios. that has you in a very special place with God. La fe es The una faith- inversión. Is an investment. Estás You invirtiendo are investing en el reino de Dios in the kingdom of God porque estás creyendo. because you are believing. Eso te está acumulando riquezas, That is accumulating riches for you, riquezas espirituales, spiritual riches, de los cuales in which, con esa fe, with that faith, haz de cuenta que vas a comprar promesas it's as if you are going to buy porque ya las promises tienes ganadas because you have already won them por el dinero de la fe. by the money of the faith. Señor, dame la paz que sobrepasa todo entendimiento. Lord, give me the peace that surpasses all understanding. Tú ya lo crees. You already believe it. Esa paz la vas a tener. That peace, you will have it. Señor, voy a poner manos sobre cierta persona. Lord, I will lay hands over a certain Estás person. invirtiendo You are mucho investing a lot en el reino de in the Dios. kingdom of God. Esa inversión That investment es la calidad is the quality de la inversión que has hecho of the y has investment that acumulado you por made creer en el reino de and that Dios, you have accumulated by believing in por the kingdom creer of que eres God, hijo de un rey. because you believe that you're a child Y el of rey the no king. te va a negar The nada, king will not deny you porque anything tienes derecho a las promesas que él te está dando. because you have a right to the promises that he has given you Y lo estás and creyendo. you are believing it. ¿Sí me estás Are you entendiendo? understanding? El autor de la... The author, Yo me gozo mucho con el estudio que está dando mi esposa en el libro de Hebreos. I rejoice in the study that my wife is giving in the book of Hebrews. Y voy a tocar algunos puntos que ella está hablando, And I will speak of a few points that she is speaking of porque because ahí incluye la fe. faith is included there. Ese capítulo 11 está tremendo. Chapter 11 is tremendous. Pero vamos al libro de Hebreos, But capítulo 4, Let's go to the book of Hebrews, chapter 4, 14 y 16. verse 14 through 16. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote Seeing then that we have a great high priest que traspasó los cielos, who has passed through the heavens, Jesús, Hijo de Dios, Jesus, the Son of God, retengamos nuestra profesión. let us hold fast our confession. Retén la profesión que tienes. Let us hold fast our confession. Por ejemplo, For example, un médico, a doctor. se graduó un médico. A doctor graduated. Ese médico That doctor tiene que estar reteniendo su profesión. has to hold fast in his profession. Hay nuevas medicinas, There are new medicines, nuevos aparatos, new apparatus, nuevos sistemas electrónicos, new electronic systems, nuevas drogas. new Mucho conocimiento está drugs. surgiendo constantemente There's a lot of knowledge arising constantly, y el médico tiene que estar renovando. and the doctor needs to be renewing. Así es que no lo culpes si cobra dinero o no, So do not blame him if he charges money or porque not. es un hombre que está invirtiendo su mente y su Because dinero. he is a man that is Para que investing usted his tenga mind buena and his salud. money so that you could have good health. Pero somos re buenos para criticarlos. But we are very good to criticize them. Cualquier médico, Any doctor de cualquier rama, of any specialty, cualquier ingeniero, any engineer de cualquier rama, of any specialty, invierte en el tiempo en estarse renovando. invest in the time of renewing themselves. Nosotros, We, la Biblia the dice, Bible says, renovaos. renewed. Romanos capítulo 12, versículo 2, lo leímos el Romans domingo. 12:2. We read it on Sunday. Renovaos, dice la Biblia. The Bible says to El renew. entendimiento. Renew the understanding. Tenemos que renovar el entendimiento. We No need te to quedes como renew the estás. understanding. Don't stay just the way you Todos are. los días tenemos que Every crecer. day we need to grow. Tenemos que We need to aprender. learn. Hay mucho que Dios nos quiere There's enseñar. a lot that God wants to teach us, Pero la pereza. but Y nos laziness. envolvemos tanto. And we get so wrapped up in our work too. Se enojó este también. No le estoy apagando, hermano.
No, es brosa, no sé. Así somos, le echamos la culpa a otros luego. We blame others right away. Yo fui el que lo pagué y le echo la culpa, hermano. Es cómico también la predicación. It's comical too, the preaching. Retengamos. To retain Lo que usted está escuchando hoy, reténgalo. what you are hearing today, retain it. Acumúlelo. Accumulate it. Todo obra para bien aquellos que aman a Dios. Everything works for the good for those who love God. Y luego, ¿cuál es nuestra profesión? So what is our profession? ¿Cuál es su profesión? What is your profession? No estoy hablando la de su trabajo. I am not speaking of your job. ¿Cuál es su profesión? What is your profession? La visión que Dios le dio. The vision that God has A given cada you. uno Dios nos dio una visión. To each of us, God gave us a vision. Esa visión That vision es trabajo. is work. Esa visión That vision es un estímulo. is a stimulant. Y cuando vamos, And when we va a haber pruebas. when we go, there will be trials. Esas pruebas van a surgir. Those trials will happen. Y si ya no podemos, And if we can no longer take it, Dios nos va a dar la salida. God will give us the escape. Entonces no se preocupe del So do tamaño de la prueba que va a So do traer. not worry about the size of the trial that you will have. Si Dios con nosotros, God is with us. yo estoy Who con can- vosotros todos If God is with us, who can be hasta el fin del mundo. until the end of Entonces, the world? ahí está la base. So that is where the base is. Él dice que el ángel de Jehová He says that the angel of Jehovah acampa. encamps. ¿Sí? Yes? ¿Qué dice el Salmo 91? What does Psalm 91 says? El que habita el abrigo del Altísimo The, morará. those who live under his shelter will dwell. ¡Wow! Esas sí no las sabemos de memoria, ¿verdad? That one we do know it by memory, right? Pero no las ponemos en práctica. But we don't put them to practice. Porque viene la prueba, viene The trial comes, la situación, la the situation, tribulación. the tribulation. Ay, Diosito, pues, ¿qué está pasando? Oh God, why am I going through this? What is happening? Y nos mordemos las uñas. And we bite our nails. Ahí andamos preguntándole a las personas equivocadas, a la and comadre, then al we're compadre, asking the wrong people, a la vecina. the friends, the neighbors. ¿Y qué le va a decir la vecina? And what will the neighbor tell you? Vente, vamos con la guadalupana, esta es la Come. morenita. Come, let's go with the idols. Y ahora que conocemos al Señor, And now that we know the Lord, que conocemos al Dios verdadero, that we know the true God, nos da lástima, it gives us nos da sorrow, tristeza it gives us sadness ver tanto religioso to see so many religious que people se arrodilla, that bow down, se laceran las espaldas they lacerate their backs por algo que no tiene valor. for something that has no value. No entienden They don't understand que Jesucristo dio su vida. that Jesus Christ gave his life. Ve, ponlo en las manos de Dios, ve, ponlo en las manos de Jesucristo. Go put it in the hands of God or the hands of Jesus Christ. No, ve con Jesucristo para que le diga Guadalupe, Guadalupe a No, María. go y with ahí Jesus está. Christ so he can Él tell Guadalupe intercede. and tell Mary and El they'll libro de intercede for Hebreos you. dice In the book of Hebrews it says que no tenemos otro intercesor that we don't have another intercessor que Jesucristo, el but, Hijo de Dios. but Jesus, the Son of God. Deme el 15, hermano. Give me verse 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses. Tenemos uno que se compadece de nuestras debilidades, We have one who sympathizes with our weaknesses, sino uno que fue but one tentado en that was todo, tempted in everything según nuestra semejanza, pero sin as pecado. we are, yet without sin. Y por último dice el 16, And lastly, 16 says, acerquémonos pues let us therefore come con mucha confianza boldly al trono de la gracia to the throne of grace, para alcanzar misericordia that we may obtain mercy y hallar gracia and find grace para el oportuno socorro. to help in time of need. Y parece que nos lo ponen en otro idioma. And it seems like they put it in another language. Por lo tanto, Therefore, ya que en Jesús, now that Jesus, el Hijo de the Dios, Son of God, tenemos un gran sacerdote we have a great priest que atravesando los cielos, that transcended the heavens dice, aferrémonos for us to hold on a la fe que profesamos. to the faith that we profess. Así dice otra traducción.
That's how this prayer says. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz Because we don't have a high priest that's de incapable compadecerse de nuestras debilidades. of sympathizing with our weaknesses. Entonces, aferrémonos a la fe. So hold on tight to the faith. Póngame otra vez el 14. Give me verse 14 again. Retengamos nuestra profesión. Aferrémonos a la fe que profesamos. Let's hold on to the faith that we profess. Retengamos nuestra profesión. Diga conmigo, Say along with me. aferrémonos a la fe Hold on tight to the faith que nosotros predicamos. that we preach. A la fe The faith que nos han sido dada that has been given to us por medio del sacrificio de through Jesucristo en the la cruz del sacrifice Calvario. of Jesus Christ on the cross of Entonces, Calvary. tenemos que aferrarnos, We need to hold on tight porque el Señor Jesús because the Lord Jesus nos puede mantener firmes can maintain us firm en todas las pruebas, in all trials porque Él las entiende because He understands them, por todas las cosas que pasamos nosotros. all the things that we go through, De modo que cuando otra persona in a way that another person atraviesa por un problema, stumbles because of a problem. usted tiene la profesión, You have the profession, usted tiene el querer y el hacer you have the will to do por la experiencia because of the experience de ir con esa persona to go with that person y decirle, and tell them, aguántate, hold on, lo vas a lograr. you will accomplish it. Jesucristo está contigo. Jesus Christ is with you. Si Dios con If God is nosotros, with us, ¿quién who contra can be against nosotros? us? No te apures, Do not worry. esfuérzate y sé valiente. Be strong and courageous. Mira, te digo que te I esfuerces, tell you to be strong porque vas a lograrlo, because you will accomplish porque it. Dios es grande, Because God is great. Dios es misericordioso God is merciful. y porque eres una princesa de and Dios. because you are a princess of God. Usted dígale así. Tell them that way. Entonces tenemos esa So we profesión have that profession de ir a enseñar y a to decirles. go and teach and tell them. ¿Sí me está entendiendo? Are you understanding? Tenemos que armarnos de mucho valor. We have to arm ourselves with a lot of courage Simplemente por el hecho de que simply by the fact Él es fiel, el that Señor He es is fiel. faithful. He is faithful. Aun cuando nosotros no lo seamos, Even when we are not, Él puede ayudarnos a nosotros. He can help us. Él lo hará. He will do it. Aun cuando no podamos lograrlo. Even when we cannot accomplish it. Las Sagradas Escrituras, la Biblia nos dice, The scriptures, the Bible tells us, Salmo 34, Psalm 34, del 17 al 19. 17 through 19. Claman los justos The righteous cry out, y Jehová Oye. and the Lord hears y los libra de todas sus. and delivers them out ¡Wow! of all their troubles. ¡Wow! Si eso escribía David en aquel entonces. That's what David wrote back then. Ahora que tenemos a Jesucristo y al Now that we Espíritu have de Dios Jesus como Christ aliados, and the Spirit of ¡wow! God. Wow. Y lo dice el 18. And then verse 18 says, Cercano está Jehová the Lord is near a los quebrantados de corazón to those who have a broken heart, y salva a los Save contrictos de espíritu, such as a have a los contrite humildes de spirit, espíritu, the ones humble in aquellos spirit, que buscan y those claman a Dios en who todo seek tiempo. and cry out to God in all moment. Y luego nos dice el 19, Verse 19 tells us, muchas many son las aflicciones del justo, are the afflictions of the righteous, pero de ningunas los vale. De todas las ellas but the Lord delivers him out of las them va a all. librar Jehová. De todos los va a librar Of Jehová. all of them, the Lord will deliver us. Dios God es muy fiel is very faithful con todos sus hijos. with all of his children. Dios es muy fiel con nosotros. God is very faithful with us. Él no va a permitir que nosotros seamos tentados. He will not allow us to be tempted. ¿Cuántos lo creen? How many of you believe it? Y es cierto, And it is true.
Muchas son las aflicciones del justo. Many are the afflictions of the righteous. Mire, déjeme decirle algo. Let me tell you something. Nosotros somos muchas gentes que ya somos muy adultos. We have a lot of people that are older in age, Y con el tiempo, and with the time, pues el cuerpo se cansa. the body gets tired. Hay cosas que se van descomponiendo. There are things that no longer function the same. Y yo he visto la admiración de los doctores. And I have seen the admiration of the doctors, Porque el que yo tengo, yo platico mucho con él. because the one that I have, I talk with him a lot. Y tiene mucha gente grande de edad. And he has a lot of people that are older in age. Pocas palabras, En seguro social. In other words, people of Social Security. Y ya pues hay dolencias, Well, there's pain, hay carencias físicas. there is physical lack, Y quiero llevarlo and I want to take you cuando usted fue joven. to when you were young. Quizá muchos de los príncipes aquí jugaban Perhaps. algún deporte Many of the prince here played sports, y se puede acordar de su juventud and you can remember your youth cuando pues pichaba, cachaba y no dejaba When- batear. when you would pitch Muchos the de catch. ustedes jugaron basquetbol Many of o you played basketball, corrieron, or you ran. o si no corrieron, algunos fueron carteristas y les dieron sus correteadas. Pues sí, venimos del mundo, We were in the mundo world, transero. Y llega a cierta edad and there comes a certain age que yo he oído esto. that I have heard this. Ahora, Now, yo tengo 73 años ya I'm 73 years old now, y ya comenzaron molestias. and now I have pain, Y no le voy a hablar de otras personas, le voy a hablar de mí. and I'm not going to speak to you about anybody else, Pero only sí myself. le voy a decir de mucho que he oído. But I will tell you of the things that I've heard a lot. Mucha gente me dice Many people tell me que por qué suceden estas cosas. that why do these things happen? Dijo, yo amo a Dios. I love God. Hay cosas inexplicables que no sabemos nosotros. There are things that are inexplicable and we do not Yo know. no sé por qué suceden las cosas, I do not know why the things happen, pero hay uno que sí lo sabe. but there is one who does know it. Y lo mejor, And the best, cuando Dios se queda callado, when God remains silent, es mejor no preguntar, it's better not to ask, sino mejor espera en Dios, but wait on God, porque Él le da muy buena salida. because He is going to give No you haga a good soluciones solution. por su cuenta. Do not make your own solutions Si on por your own alguna account. razón usted va con el doctor, If for any reason you go with the doctor, pues el doctor le va a dar un diagnóstico and the doctor will give you a diagnosis de acuerdo a lo que él estudió according to what he studied, y está en la razón. and he is within his reason. Si quiere, pues otra opinión, va con otra opinión. If you want a second opinion, you can go ahead and get one, Y así sale de dudas. and then that's how you won't have doubt. Yo les he dicho muchas veces a ustedes, And I've told you many times, dígale gracias, say thank you, pero yo también voy a ver, no le diga eso, ¿verdad? Pero usted dice, yo tengo otro doctor. but you can tell him I have another doctor. Voy a consultar a mi doctor, I'm going to consult my aquel doctor, que dio su vida en la the cruz one del who gave his Calvario. life on the cross of Calvary, Porque ahí dice las promesas, ¿verdad? because Pedir lo que quieras al Padre en mi those are the nombre. promises. Ask the Father what you want in my name, Y hay tantas y tantas promesas and there are so many other promises como las que estamos leyendo ahorita. like the ones we are reading right now. Son muchas las aflicciones. There are many afflictions. Entonces todos pasamos por esas pruebas. So all of us go through those trials. Quizá Perhaps no son pruebas definitivas, they are not trials that are son definitive. pasajeras. They just come and go. Pero lo que sí voy a hablar de esto But what I will speak of el próximo domingo next Sunday va a estar muy interesante, will be very interesting, porque esto lo va a sacar de muchas dudas a usted. because this will take you out of having a lot of doubt. Porque esto es cuando comenzamos a Because- crecer en la fe. This is where we begin to grow in the faith. Y después de crecer la fe viene un aceleramiento.
And then after the faith grows, an acceleration comes. Pero para eso hay que tener paciencia But for that, you must have patience y descubrir and discover o redescubrir, or rediscover, porque nunca lo hemos visto, because we have never seen it, cómo funciona el plan de Dios en la fe. how God's plan in faith works. Y este es como le digo, era un seminario que yo pensaba de darles hace tiempo. And this was a seminar that I thought of giving you a while back, Pero decidí dárselo mejor en predicación. but I decided to give it to you instead in preachings, Porque esto le va a reafirmar because this will reaffirm más el conocimiento you more in knowledge, y es donde se va a agarrar más de Dios. and that is where you will grab on tighter to Yo lo God. felicito I congratulate you porque usted cumple con los parámetros de Dios. because you fulfill the parameters of God. Porque cuando se trata un tema como la fe, Because when it comes to a theme such as faith, no falte, do not miss out, porque Dios tiene because God has en cada servicio in each service algo mucho mejor para nosotros. something that is much better for us. Y Dios va a hablar a tu corazón And God will speak to your heart, y te va a decir por qué suceden las and He will cosas. tell you why the things happen. Porque hay cosas Because there are things que simplemente simply por lo que oímos en otra iglesia o because of what porque we heard oímos in otro another church predicador o or X, another preacher, y no lo podemos dejar llevar and we cannot allow ourselves to be taken por una voz humana, by a human voice, sino relativamente but relatively, por lo que Dios nos dice a través del mensaje profético. but through what God tells us through the Porque esto es prophetic message. profecía. Because this is prophecy. Estas palabras fueron escritas hace These words were written cientos y cientos de hundreds and años, hundreds of years ago, quizá Perhaps. más de more than 3,000 años, quizá, 3,000 years perhaps, o 2,500 años. or 2,500 years. Pero But vinieron con el poder de Dios. it came with the power of God. Sí puede poner esa música que me puso el domingo, hermano. Es tu cuerpo, se llama. Cuando yo escribí esta canción, When I wrote this song, para mí ha sido lo mejor que he hecho, for me, it's the best that I've done, porque because logré captar I accomplished to capture lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. what Jesus Christ did on the cross of Calvary. Y Él quiso que lo recordáramos And He wanted for us to remember cuando instituyó la Santa Cena. when He made the Holy Supper. Dice, háganlo en memoria de mí, He said, do it in remembrance of me, porque yo soy el pan de vida, because I am the bread of life, que por mí, that because of me, que por ti va a ser partido. that will be broken for you. Este cuerpo This body va a ser entregado en una cruz. will be delivered on a cross. Todo lo que yo soy, Everything that I am, se los voy a compartir. I am going to share with you. Yo me voy a hacer pecado, I am going to make myself sin, porque toda la riqueza mía because all of my riches, se las voy a dar a ustedes. I am going to give them to you. Yo me voy a hacer pobre And I'm going to become poor para que ustedes fueran ricos. so that you can be rich. Muchas veces Many times, el artista, el que pinta, the artist, the painter, el que escribe, the one who writes, el que compone, the one who composes, nos agarramos de algo. we hold on to something. Y yo pude And I was able captar eso en Jesús to capture that in Jesus cuando le dijo a los when discípulos. He told the disciples. Pero donde lo vi más claro fue cuando Pablo escribe en 1 de Corintios But where 11. I saw it clearer was when Paul writes it in the book of Corinthians. Ahí fue donde redescubrí yo la fe, That is where I rediscovered the faith, porque supe comprender because I knew how to comprehend lo que realmente Jesucristo hizo en la cruz. what in reality Jesus Christ did on No the cross. cualquiera Not just da su anyone vida por una persona. will give their life for a person. Quizá sea Perhaps filial, they, quizá they yo may doy be mi vida faithful. por mi
nieto, por mi I'll give my alguien de life su for my familia, y usted grandchild, también haría lo mismo. or someone for their family, and you also would do the same thing. Pero por hacerlo por desconocidos, But to do it for people that you don't know, hacerlo por aquel que le golpeó, to do it for the people that beat him, hacerlo por el que le está crucificando, for the one who is crucifying him, perdonando a aquel que lo injurió y lo golpeó. forgiving the one who beat him. ¿Quién hace eso? Who does that? Allí es donde se revela That is where it's revealed el verdadero amor de the Dios, true love of God, dando a su Hijo, giving his son para que nosotros pudiéramos tener so that we could have esa riqueza those riches tan grande so great de ser llamados hijos de to be Dios. called children of God. Y por medio de ese amor And through that love, es como podemos nosotros it's how we entrar can enter al reposo de Dios, into the rest of God, conocer más to know more para que nuestra fe so that our faith comience a crecer will begin to cada grow día más each day more y más and more y más. and more. Póngase de pie, Stand to your feet. súbale poquito. Cierre sus ojos un momento Close your eyes for a moment. y quiero llevarlo hasta el monte del Gólgota, And I want to take you to the mount. ahí en el cerro de la Calavera. Lo quiero Calvary. llevar ahí donde fue crucificado I Jesús. want to take you to where Jesus Christ was crucified. Yo creo que no hay más palabras, I believe that there are more words. no existe palabra alguna There are no words that exist para agradecerle a Dios to appreciate God, lo que Él hizo en esa cruz, what He did on that cross, lo que Él hizo por what nosotros, He did for us, regocijándonos en su palabra, rejoicing en su in His word, in presencia. His presence. Es tu cuerpo Escúchala un momento nomás Listen for a moment partido por mí. y disfrútala, and enjoy, porque si lo disfrutas, because if you enjoy por it, medio de la fe va a venir through su faith, presencia. His presence will come. Derramada por mí. Es tu cuerpo partido por mí. Es tu sangre derramada por mí. Es tu cuerpo Velo en esa cruz, partido por mí. sin pedir nada a cambio. Without asking for anything in exchange. Es tu sangre derramada por mí. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, Cordero de Dios. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, Cordero de Dios. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, Cordero de Dios. Si estás enfermo, You are sick. enferma, ponte la mano en este momento, Place your hand in this moment ahí es donde te duele. where
Y dile, Señor, por fe, and say, Lord, por fe, Señor, by faith, por tus llagas he sido sanado. by your stripes, I've been Díselo. healed. Say it to him. Si hay entre nosotros alguna persona que no conozca a Jesucristo, If there is someone within us that does not know Jesus Christ, hoy es el día de salvación. today is the day of salvation. Permíteme orar por ti Allow me to pray for you y que lleves and for you to take esa bendición. that blessing. Hay alguien que diga, Is there someone Pastor, here that says, Pastor, yo necesito hoy, I need today. Es tu cuerpo yo necesito de Jesucristo. I need Jesus Christ, partido por mí. Es tu sangre derramada por mí. Santo, santo. Vamos a levantar las manos. lift our Es tu hands. cuerpo partido por mí. Dios le bendiga. God bless you. Una gran decisión. Great decision. Decisión sabia. A wise decision. derramada por mí. Hoy es un día de salvación. Today is the day of your salvation. ¿Hay alguien más que diga, pastor? Is there anyone else who says, Yo quiero ese Pastor, regalo, llevármelo hoy a mi I want casa. to take that gift with me to my home. Hoy necesito a Jesucristo. Today I need Jesus Christ. Repita conmigo. Que yo le escuche, dígale, Padre. Cordero de Dios. Dígale, Padre, repita conmigo. Hoy vengo a ti Father, I come before pidiéndote you, perdón asking forgiveness por todos mis for all pecados. of my sins. Hoy reconozco Today I que recognize soy pecadora. that I am a sinner. Hoy necesito, Señor, Today I need, Lord, que tu presencia of your presence esté en mí. to be Ahora, with me. Señor, Now, Lord, te recibo I receive you como mi Salvador as my Savior y como mi Señor. and my Lord. Te pido, Señor, I ask you, Lord, que escribas mi nombre to write my name en el libro de la vida. in the book of life. Porque hoy, Señor, Because today, Lord, yo en ti I y tú en mí. am in you and you and I. Diga, renuncio al pecado, I renounce to sin. renuncio al mundo, I renounce to the world. en el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Gracias, Señor, Thank you, Lord, porque hoy te llevo en mi corazón. because I have you in my Señor, heart. en el nombre de Jesús de Nazaret, llévala, Padre bendito, Señor, por el camino recto y bendito que son tus caminos. En el nombre bendito de Jesús. Dese una vuelta, hermana. Dese una vueltecita. Dese una vueltecita, la van a recibir. Acompáñela. Le van a dar un regalo ahorita ahí. Gloria a Dios, ¿ya? Glory to God. Vamos a ser despedidos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. To be dismissed, God bless each and every one of you. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia, porque hoy sentimos tu presencia. Señor, te damos gracias por estos momentos contigo. Señor, que no creamos que es inútil venir, que estamos perdiendo el tiempo, sino que es algo, Señor, maravilloso que estamos juntando para nuestro futuro. Señor, te damos gracias, te pedimos, Señor, que vayas con cada uno de nosotros y que envíes ángeles alrededor de cada uno de nosotros en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Partido